Pues, es un incentivo para mí, porque pues no me pregunten cómo le hago, pero pues tengo que agarrar y pues estudiar igual que ustedes. Y sí es bastante, ¿no? Pues nada más leerte las guías, son 68 páginas, vienen 90, o sea, 12 páginas son de puras bibliografías y como 68 páginas son de pura teoría, ¿no? Y pues las guías son prácticamente, pues son puras letras, algoritmos, pues obviamente te dan las definiciones actuales y todo, ¿no? Y junto con lo que es el consenso, ¿no? Obviamente pues no me basé solo de eso, me basé principalmente de lo que es el Guadalajara, del Harrison, del Chu, ¿no? Y pues sí es un poquito extenso, es un poquito árido, es un poquito cansado, ¿no? Pero pues parte de todo lo que ya vimos es lo que vamos a tratar de llevar a cabo por medio de lo que es el tema de insuficiencia cardíaca. O sea, es toda patología y toda estructura que afecte al corazón, ¿sí? Vamos a ir por una patología, ya sea valvular, ya sea lo que es de músculo cardíaco, de trastornos de ritmo, vamos a decir congénito, incluso hasta por traumatismo, por lo que es medio ambiente, hematológico, pues nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca. De allá la importancia de que la insuficiencia cardíaca pues tengamos que pues dominarla, así como pues les comenté toda la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, que hablando de cardiopatía isquémica, pues es la misma fisiopatología, pero en diversos contextos, ¿sí? Si es estable e inestable, con o sin elevación, pues es lo mismo que la insuficiencia cardíaca, solo que la insuficiencia cardíaca, pues es mucho más amplia, más compleja, porque pues abarca prácticamente todo lo que es la estructura, tanto lo que es mecánica como eléctrica, ¿sí? De lo que es el músculo cardíaco. Y eso pues trae como consecuencia que cualquier patología que afecte a cada una de las partes del corazón nos puede desencadenar en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por lo tanto, pues vamos a iniciar con un pequeño repaso. Se los dividí por partes y espero tratar de haber sido lo más, vamos a decir, quiero ser lo más explícito para que no les quede tantas o no les genere tantas dudas, ¿no? Si ustedes agarran el libro del Guadalajara, les va a hablar de lo que es la mecánica ventricular. Si ustedes agarran el Harrison, les va a hablar de lo que es definición, etiología, epidemiología, manifestaciones clínicas, y la otra parte, pues simplemente es tratamiento. Si agarran el Chu nada más les echa puro rollo de fisiología, fisiología, fisiología. Y pues si agarran el otro, el testi, no, creo que sí es el testi, el que otro libro que manejan, es casi lo mismo. O sea, todos llegan a una, vamos a decir, a un consenso en el cual no dan una definición exacta de lo que es insuficiencia cardíaca, ya que es un síndrome, ¿sí? Pero las guías nos van a servir principalmente para ver los algoritmos y para ver qué es lo que hay de nuevo. Por eso me basé un poco en las guías, para que pues no solo vean la parte básica, que es lo que tienen que saber, sino que también la parte pues actual, lo que estamos viendo, lo que estamos manejando en insuficiencia cardíaca. Y créanme que es frecuente, todos los pacientes que llegan y todos los pacientes que vemos tienen algún tipo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Les puedo decir, ya sea sistólica o diastólica, hay varias definiciones que ahorita las vamos a ver, ¿sí? Para no retrasarnos demasiado, y vamos a ir un poquito, pues, rápido en cuestión de ver las partes que en algún momento ya las vimos previamente en otras clases, ¿no?
Pero pues sí que eso es importante que lo recuerden, ¿no? O sea, más bien que recuerden de dónde viene y cómo se forma. ¿Por qué? Porque nos va a dar una base de qué estamos hablando, cómo se produce, qué mecanismo va a producir, cuando es normal y qué alteraciones me va a traer en la anatomía, en la fisiología, y que se le llama anatomopatología o fisiopatología de una entidad que abarca varios signos y síntomas o varias enfermedades, ¿sí? Nada más tenemos y recordemos el corazón como Disculpe, doctor, creo que se está cortando mucho su audio. la T. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí, doctor. ¿Sí me escuchan? Bueno, si se está acordando el audio, nada más que me comenten, pues para que pues me acerque un poquito más, por favor, ¿sí? Entonces, eso nos va a llevar a lo que es el potencial de acción, cosa que pues ya en parte lo vimos. También les recuerdo por qué es importante la ultraestructura de los miofilamentos, porque de allá viene lo que es la actina, la tropomiosina, la troponina, que la troponina lo podemos ver en troponina C, T y troponina I, que es cada una de las partes que van a formar esta molécula y que nos va a servir parte de lo que es el diagnóstico de lo que es, sí, varias entidades de tipo cardiológico, ¿no? Tenemos también lo que es la miocina y a esto pues le llamamos lo que es la microestructura de los miofilamentos o la parte de los miocitos del miocardio que van a estar entrelazados y que van a desencadenar el mecanismo de contracción y relajación por medio de los sistemas de actina, miocina, ¿sí? Por medio del sarcómera, ¿sí? Esto nos lleva a que pues nos podamos agarrar y centrarnos un poquito más en lo que es la diástole, que es una fase de reposo, que anatómicamente pues lo podemos visualizar en esta región, en esta fotografía, que vemos cómo se van activando por medio de lo que son las troponinas, cómo se une el calcio, cómo se abren los canales de calcio, cómo se unen las cabezas de la actina y la miocina, cómo se entrelanza y esto va a permitir lo que es la contracción y la relajación. Obviamente, cuando hablamos de diástole, que es una fase de reposo, pues el complejo troponina T y tropomiosina unidos a la troponina I van a impedir lo que es la interacción de la actina y la miocina, que es lo que va a dar lo que es la contracción. Si hablamos de la activación, pues que viene siendo la segunda etapa del potencial de acción, que también lo vimos, es cuando se abren los canales de calcio. También lo hemos visto y nada más es un recordatorio y que esto va a hacer que ingresen a través de lo que es los canales lentos de calcio, el calcio como tal, para que se haga lo que es la contracción y que en sí va a ser lo que es la sístole, ¿no? Pero también viene lo que es la fase de relajación, en el cual también entran en juego lo que es el calcio, ya que todo esto va a hacer que el retículo sarcoplásmico y hacia el espacio extracelular va a hacer que rápidamente disminuya lo que es la concentración de calcio en las troponinas y permite que la troponina 1 se una al complejo de troponina T y tropomiosina, por lo cual se evita la formación de lo que son los puentes transversos y esto te va a llevar a una relajación, es decir,
ya no van a estar en contacto lo que son las cabezas de actina y miocina y te van a llevar a lo que es la relajación. De acá, pues nos pasamos a lo que es el ciclo cardíaco hemodinámico, que también lo hemos visto. Simplemente nada más quiero que recuerden que hay componentes. Ahora nos vamos un poquito más en terminología médica y en terminología, pues más bien de todo lo que implica, no solo el ciclo cardíaco tal como nosotros lo vimos, que lo vimos parte por parte, que viene la fracción de eyección, de expulsión, de relajación, ¿sí? Pero que tiene tres componentes fundamentales, uno hemodinámico, uno auscultatorio, que son de los soplos que hablamos, y lo que es el ciclo cardíaco funcional, que es del cual vamos a hablar en este capítulo, ¿no? El ciclo cardíaco hemodinámico, que es la capacidad contráctil de la fibra miocárdica aislada, que esto va a hacer como consecuencia que haya una función mecánica. Esto va a hacer que haya una contracción miocárdica y por diversas propiedades intrínsecas van a regular la fisiología, las cuales van a dar como consecuencia tres puntos importantes. Uno, lo que es la curva de longitud-tensión, cuando pues lo veamos o probablemente lo hayan visto, a esto le vamos a llamar precarga, ¿sí? La fuerza, velocidad, que a esto le vamos a llamar poscarga o carga sistólica, y el estado de contractilidad, ¿sí? Si vemos acá, como también les he comentado en algún momento, si yo me puedo agarrar y me puedo detener en esta diapositiva o en esta, y nos quedamos platicando acerca de las diapositivas, de cómo van a actuar fisiológicamente cada una de las ultraestructuras que se van a formar para llevar a formar, para dar a lo que es la precarga, la poscarga, qué implica la precarga, qué implica la poscarga y qué es el estado de contractilidad. En cada una de ellas están esquematizados los, cada uno de estos puntos que les estoy comentando, y de allá entra lo que es la ley de Frank-Starling, ¿sí? En en lo que es la curva de fuerza-velocidad va a entrar lo que es el estrés parietal, y el estado de contractilidad, pues obviamente, pues como su nombre lo dice, hay una contracción generalizada de lo que es el músculo cardíaco, pues donde debe haber un equilibrio tanto entre lo que es la precarga como la poscarga, ¿sí? Y esto pues te lleva a lo que es una función hemodinámica del corazón normal. Hablamos del volumen diastólico. Esto, cuando profundizamos un poquito más en cardio, vemos que la importancia de un volumen diastólico, si a mí me dan un volumen diastólico de 170 milímetros, sí, en un ventrículo, nada más con el número, con el solo número que me digan 175 más de 100, yo le voy a decir que es un miocardio que está dilatado, que tiene una sobrecarga de volumen, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque pues simplemente esto es una parte que debemos ya dominar o empezar a dominar para que nosotros sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero por eso tenemos que agarrar y saber lo normal de lo anormal. Entonces, por eso les pongo esta parte cuando nosotros vemos qué es lo que es el volumen diastólico, y que el volumen diastólico va unido a lo que es la precarga o carga diastólica, y también a la poscarga o carga sistólica, o que es el estrés parietal, como les había comentado. Esto va a ocasionar que haya una distribución de volumen sanguíneo y que tiene en juego o entra en, van a ser parte de todo lo que es toda esta distribución del volumen sanguíneo, la posición corporal, lo que es la presión intratorácica, sí que es muy importante, la presión intrapericárdica,
demasiado importante, por ejemplo, en un derrame pericárdico, en una pericarditis constrictiva. Probablemente más adelante, cuando ustedes estén ya en clínicas o cuando vayan a los hospitales, puedan ver lo que es un derrame pericárdico como tal y se van a dar cuenta de la importancia de que pues al menos tengan estos conceptos, que esto va a descompensar a lo que es al paciente, ¿sí? Igual que lo que es el tono venoso es muy importante porque ahí entra en juego una serie de mecanismos que son compensadores, que es el sistema adrenérgico, que es una cascada prácticamente de factores que van a llevar a lo que mantener lo que es el tono venoso de forma general en todo el organismo. Entonces, estos puntos son importantes y se los menciono para que ustedes tengan en cuenta de dónde sale y por qué se presentan. Probablemente en otras clases o otros profesores no les mencionen esta parte. Sin embargo, para mí sí es importante porque un servidor cuando ve todo esto por primera vez dice, uy, ¿de dónde sale todo esto? O sea, ¿qué significa? O sea, ¿por qué es importante? O sea, ¿cómo se va presentando? O sea, ¿cómo se va dando? Entonces, a mí sí bueno, quise hacer un pequeño recordatorio de todos los determinantes que causan lo que es la mecánica ventricular para que vean el impacto que tiene lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y obviamente, pues también participa la contribución auricular, no solo la parte de los ventrículos. Previamente se tomaba en cuenta que nada más era importante lo que es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es la que da la mayor contractilidad, la que tiene mayor masa ventricular y obviamente la que tiene mayor presión. ¿Por qué? Porque de allá van a salir lo que es la sangre hacia lo que es la aorta para distribuirla a lo que todo es el organismo. Pero sí es muy importante el hecho que también está el ventrículo derecho, que, eh, que más bien va a recibir volumen más que el ventrículo izquierdo que va a recibir presión. Pero también entra en papel el, todo lo que rodea lo que es el músculo cardíaco como tal, que es el pericardio, y que también juega un papel muy importante, porque hasta en eso tenemos que saber cuánto es la cantidad normal de líquido pericárdico que tenemos que tener normalmente a través de lo que es la bolsa pericárdica y considerarlo como normal. No les voy a preguntar porque pues mejor vamos a dejarlo allá y simplemente es de aproximadamente menos de 50 mililitros de que rodea lo que es el pericardio para que tenga lo que es el deslizamiento de forma adecuada el músculo cardíaco, ¿sí? Y la contribución auricular al llenado diastólico, que de todo esto, de todo el gasto cardíaco, aporta aproximadamente entre el 20 y el 30% para que haya una adecuada contracción. Todo esto, pues obviamente lo vamos a ir viendo en cada una de las entidades patológicas que se van presentando y se van a acordar probablemente el que le guste la parte de lo que es cardiología, de todo lo que les estoy comentando. ¿Por qué? Porque entran en parte todo este sistema, ¿no? Y si se dan cuenta, en la parte de acá, pues les pongo lo que es el volumen sistólico, la insuficiencia cardíaca, el ventrículo normal, lo que hay con un efecto inotrópico, ¿sí? ¿Qué es la diástole? ¿Qué es la sístole? ¿Sí? ¿Qué es el volumen sistólico? ¿Qué es el volumen eh, sistólico cuando está en diástole, cuando está en sístole? Que son dos factores también determinantes. No es lo mismo hablar de un volumen diastólico final que de un volumen sistólico final. Son dos entidades completamente diferentes que van a traer como consecuencia cuando cuando hay alteraciones de los volúmenes,
para que nos demos cuenta de las alteraciones que van a traer la estructura miocárdica. Fe significa fracción de eyección y vemos la fracción de eyección que en una insuficiencia cardíaca, pues si ustedes siguen la parte de abajo, puede ser hasta de 40. Si es un corazón normal, la fracción de eyección en promedio está en 60%, y si es por efecto inotrópico o de alguna mina, puede llegar hasta el 80%. Igual que el gasto cardíaco, pues el gasto cardíaco pues es lo mismo, solo que la fracción de eyección se mide en porcentaje y el gasto cardíaco sistólico se mide por medio de lo que son mililitros. Entonces, son cosas completamente similares, pero que están unidas y que nos van a traer como consecuencia, pues, todo lo que es parte de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Determinantes de la función hemodinámica, pues, esto pues le va a tocar que estudiarlos, porque pues si me detengo, pues nos vamos a quedar y no vamos a avanzar. Función del ventricular y de la contractilidad. Cuando es normal, cuando hay una patología como la miocarditis, el infarto, cuando hay alteraciones valvulares, principalmente, pues cómo se encuentra la contractilidad, cómo se encuentra la carga hemodinámica, la función ventricular, ¿sí? Y cómo también repercute en la insuficiencia mitral. Es parte de la función ventricular y contractilidad. Pero también tenemos una reserva cronotrópica, y cuando hablamos de reserva cronotrópica nos hablamos de, obviamente, del tiempo, o sea, de cómo se va comportando, ¿no? Y de allá pues viene la parte del gasto sistólico, de la frecuencia cardíaca y de lo que sí, el gasto cardíaco de forma general, ¿sí? Que en forma general el gasto cardíaco debemos estar entre 5 litros por en todo el organismo, distribuyéndose de forma constante. También tenemos lo que son los volúmenes ventriculares normales y en insuficiencia cardíaca. Y también es parte de lo que es la fisiología, en el cual vemos los volúmenes del ventrículo derecho, del volumen sistólico, del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, de la fracción de eyección, ¿sí? Y que pues se comparan con la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué también les pongo fracción de eyección? Porque la fracción de eyección es un determinante para clasificar lo que es la insuficiencia cardíaca. Y la fracción de eyección, ¿sí? Nosotros le llamamos FEBI, que es fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Pues a mí bueno, yo a veces cuando escribo lo que son las notas, para ahorrarme de escribir todo lo que está allá arriba, pues pongo paciente que se valora por medio de ecocardiografía, que me reporta lo que es una adecuada contractilidad miocárdica de forma general, global, y con una FEBI del 60%. Yo ya estoy diciendo que ese paciente pues tiene un corazón normal, pero si yo pongo paciente de, no sé, de la quinta década de la vida, que acude por presentar datos de dificultad respiratoria, que se le hace un ecocardiograma y que el ecocardiograma veo alteraciones de la movilidad miocárdica, y que me reporta lo que es una FEBI del 30%. Oh, nada más, espérate, nada más con que yo me digan el 30%, yo tengo que agarrar y ver qué es lo que está sucediendo y cómo voy a manejar al paciente. Por eso les pongo lo que es esta definición, ¿no? Obviamente, eso va a impactar mucho, porque la FEI va a ser la capacidad de contractilidad del corazón. Lo normal, ¿sí? Si yo me pego a las guías de ecocardiografía, pues te van a decir que el hombre va a ser de 54 a 74 a 75, lo normal. Y de la mujer es de 52 a 72 o 73 la fracción de contracción. Y que pues esto
me va a dar como consecuencia saber qué es una fracción de eyección y cuándo es normal y cuándo es anormal. Hay su forma de sacarla, o sea, simplemente pues ahorita todos los equipos ya traen por default ya pues lo que es el software, lo que es la fracción de eyección, pero también yo lo puedo sacar por medio de lo que es pequeños numeritos que hacemos midiendo cada una de las estructuras de lo que es el corazón, los diámetros, volumen diastólico final menos volumen sistólico final entre volumen diastólico final por 100 y eso me va a dar lo que es la FEBI. Cuando yo se los pregunto a los residentes, o sea, me le sacan sus iPads, me sacan todo, me lo sacan por medio de calculadoras, por su iPhone, y le digo, no, o sea, sácamelo principalmente, pues escrito, o sea, está fácil esto, yo creo que no es difícil, es volumen diastólico menos volumen sistólico entre el volumen diastólico, o sea, es una simple, vamos a decir, una sumatoria que hacemos, una división, y que me va a dar la fracción de eyección, o sea, no necesito tantas cosas para ver y para valorar al paciente. Claro, tengo que saber cuál es el volumen diastólico, eso sí, y tengo que cuál es el volumen sistólico. Y que normalmente cuando se hace un reporte, pues siempre vienen impresos estos valores, ¿no? Y ya hablando como tal, sí, como insuficiencia cardíaca, pues le engloban pues varios autores y varios consensos como una condición en la cual el daño estructural difuso de las miofibrillas, por eso les mencioné principalmente la ultraestructura del miocardio, donde hay una sobrecarga hemodinámica, por eso también les expliqué el potencial de acción y todo, la parte hemodinámica, gasto cardíaco, fracción de eyección, sí, excesiva provocada por una disminución en la fuerza contráctil del corazón, también lo hemos visto así someramente, pero pues se ha tocado ese pequeño punto, ¿no? Por lo tanto, la fracción de expulsión que también les acabo de comentar y consecuentemente aumentan los volúmenes ventriculares, ¿sí? Y eso va a dar una descompensación o puede ser que incluso hay una insuficiencia cardíaca que sea compensada. Pero todo esto me va a llevar a algo significativo y lo que es significativo, pues es importante. ¿Y qué es importante? Que va a haber una reducción del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nada más con solo esto, ¿cuántas cosas ya abarcamos? Para ver, para entender todo esto, yo tengo que saber cuáles son, cómo se forman las estructuras de miofibrillas. Bueno, también hago la aclaración al que le guste y al que le interese muchas veces. Pero tengo que ver cómo están las miofibrillas, cómo se van formando, cómo se da lo que es la contractilidad, por qué, cuánto es el volumen normal de lo que es el ventrículo izquierdo, cuánto es el volumen normal de la aurícula, cuánto es la presión normal del ventrículo, de las aurículas. Todo esto me van a dar determinantes importantes para saber cómo está funcionando lo que es la bomba cardíaca como tal, ¿no? Epidemiológicamente, pues simplemente es epidemiología y eso pues ni modo se van a tener que aprender. Prevalencia es 1,2% de la población adulta en países desarrollados, sin embargo, a mayor edad va a aumentar lo que es el porcentaje de lo que es casos de insuficiencia cardíaca. Hay diversas causas que la van a producir, una de ellas precisamente el envejecimiento hace que pues también las estructuras cardíacas también pues vayan con el tiempo teniendo ya ciertos cambios muy propios de su edad, ¿sí? Y esto lleva como consecuencia que el paciente a nivel de lo que son los vasos sanguíneos tengan ya datos de aterosclerosis, tengan aterotrombosis o que simplemente ya tengan placas de calcio. Por eso también va a aumentar en los pacientes
de mayor edad, pero también se está dando en pacientes jóvenes en donde lo voy a ver y en donde se va a impactar, principalmente en pacientes que tienen hipertensión arterial. Al menos yo les puedo decir aproximadamente, no sé, de los que recuerdo, al menos de ayer a hoy, vi como a 4 pacientes que tienen entre 25 y 35 años y que ya son hipertensos, ¿sí? Y están manejando cifras de 160, 100. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que el estilo de vida, el cambio del estilo de vida, todo esto que conlleva a alteraciones en la estructura, en la función, tanto sistólica como diastólica, van a traer que aumente lo que es el estrés parietal, aumente lo que es todo lo que es un gasto cardíaco. Esto a su vez repercute de forma eh, como una alteración de lo que es la contractilidad miocárdica y que pues a su vez van a provocar pues alteraciones, entre ellas tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca y obviamente pues es parte de una fisiopatología y que también se está dando en personas de pues jóvenes, ¿no? Importante, cuando ya se documentó la insuficiencia cardíaca, por cada vez que ingresa un paciente, se deteriora más la fracción de eyección. Y por cada ingreso se deteriora más hasta llegar a un grado. O sea, no tengo los videos, de verdad tengo varios videos en el cual ves desde un corazón hipercontráctil hasta aquel que tiene una fracción de eyección del 10%. Y miren, no tengo alguna foto. Al final creo que les traje unos videos para que vean parte de cómo el cambio que tiene lo que es la musculatura cardíaca cuando ya hay lo que es un deterioro de lo que es la función ventricular. Queda completamente esférico el corazón, parece que nada más hace un movimiento así como de pequeña contracción y cuando sacas el volumen sistólico y todo y la FEBI, te da una FEBI de 10 al 15%. Son los pacientes que se van para trasplante, ¿sí? Entonces, todo esto contribuye a que se hagan clínicas de insuficiencia cardíaca. Actualmente hay clínicas de insuficiencia cardíaca en, vamos a decir, en los institutos principalmente. Desgraciadamente, sí, o no sé por qué razón, nosotros no tenemos una clínica de insuficiencia cardíaca cuando es una de las entidades que más tenemos que hacerle caso porque pues es donde más va a repercutir y donde pues si tú no le das una buena atención, un buen tratamiento, y atención no me le estoy diciendo a que lo trates bien, un buen tratamiento y una buena rehabilitación, el paciente puede mejorar funcionalmente su clase funcional. Y eso pues no lo digo yo, lo dicen principalmente todo lo que son lo que ya está escrito, ¿sí? Y eso pues nos lleva a pensar de que pues estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Hay como 4 o 5 centros de atención cardiovascular a nivel nacional nada más. Hay también rehabilitación en muchas clínicas, casi en todas las clínicas de segundo y tercer nivel hay rehabilitación, pero rehabilitación cardíaca, pues hay muy pocas. Y eso, pues es un área en el cual pues no le toman tan en cuenta para que pues aquel paciente que tenga una fracción de eyección del 20% sepa qué tipo de ejercicios va a hacer. O sea, no es lo mismo que tenga 50% de eyección a un 20% de eyección. Yo le tengo que mostrar qué tipo de ejercicio va a realizar. ¿Por qué? Porque él nada más con subir las escaleras se va a estar asfixiando. Miren, yo estoy seguro que algunos de ustedes, entre lo que es sus familiares, y perdón, sin cuestión de ofenderles, siempre lo comento, o sea, estoy seguro que ha visto a la y llega al, no sé, a la mitad
de lo que son las escaleras, se tiene que parar porque ya se está ahogando, ya le empieza a faltar el aire. Es insuficiencia cardíaca. Pero si él tuviese la oportunidad de una rehabilitación cardíaca de forma adecuada, él pudiera subir las escaleras de forma adecuada. Sin embargo, pues no le damos énfasis a esa parte y pues nos pasamos por alto muchas cosas y hacemos que se vaya deteriorando paulatinamente y se vayan activando varios sistemas en el organismo, que más adelante lo vamos a ver, para que todo esto conlleve a que haya mayor falla cardíaca. Es un círculo vicioso, ¿no? Etiología. Miren, en cuestión de etiología, todo lo que sea músculo cardíaco, válvulas, ¿sí? Ventrículos, aurículas, actividad eléctrica, ¿sí? Miocardiopatías, cardiopatía isquémica, hipertensión, diabetes, enfermedades metabólicas, todas me van a dar una insuficiencia cardíaca. Las cosas, miren, ¿sabe qué? Afectación directa al miocardio. Pues, sí, pues se le afectó el miocardio, ya se infartó. Sobrecarga de presión sistólica. Pues si a mí me lo dicen, pues yo rápidamente les digo, ¿sabes qué? Si les sale el examen, sobrecarga de presión sistólica, ¿cuál de las siguientes es la verdadera? Pensar rápidamente en qué me está dando una sobrecarga de presión. Les dije, estrés parital, ¿qué? Hipertensión arterial, estenosis aórtica, pues algo que donde haya mayor fuerza de contracción. Sobrecarga de volumen diastólica. Pues eso, ¿y cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo voy a identificar? Pues lo voy a ver tan sencillo y les puse una diapositiva previamente, creo que 4 o 5 diapositivas atrás, que la insuficiencia mitral causa lo que es una sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque empieza a dilatar lo que es el corazón, ¿sí? Y eso pues me va a traer como consecuencia una sobrecarga de volumen. Enfermedades congénitas, pues ahí va a tener una sobrecarga de volumen. ¿Qué es lo que voy a tener? Una PCA, lo que es PCA significa persistencia del conducto arterial. Eso, me gusta abreviar para que no estar escribiendo ya más. Cortocircuito a nivel interauricular. Todo esto me va a dar lo que es una sobrecarga del volumen diastólico. Les puedo decir cada una de ellas y la vamos a ver, o sea, pues vamos a ver arritmias cardíacas y van a llevar a falla cardíaca. Lo que es una fibrilación auricular, si está descompensada, me va a llevar a falla cardíaca. Esto es de las guías, ¿sí? Principalmente, y que te lo ponen como cardiopatía isquémica, daño tóxico, daño inflamatorio, ¿sí? Todo lo que son las infiltraciones, eh, eh, las enfermedades sistémicas también te van a llevar a lo que es una insuficiencia cardíaca. Y hablando de enfermedades sistémicas, no sé si ustedes la hayan escuchado, pero por ejemplo la esclerodermia, lo que es el lupus, ¿sí? El SAF o síndrome de anticuerpos antifosfolípicos. O sea, todo esto te va a llevar a lo que es una insuficiencia cardíaca, alteraciones metabólicas, pues condiciones de cargas anormales, arritmias, o sea, todo esto se los pongo para que cuando vengan el examen ustedes sepan identificar, obviamente, de qué estamos hablando y cuál es la etiología de cada uno de ellos. Si ustedes saben la etiología, van a tratar de identificar de qué estamos hablando, si es sistólica o diastólica, si es de alteraciones de volumen o falta de volumen, si es de precarga o de poscarga, si es de contractilidad o falla en la contractilidad. Entonces, no es, simplemente tenemos que relacionar, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, pues la definición pues de la insuficiencia cardíaca, pues se las pongo acá tal cual dice uno de los libros, ¿no? Es un síndrome caracterizado por signos y síntomas, pero lo que me interesa es el último renglón
de tanto del inciso 1 como del inciso 2. Signos y síntomas de sobrecarga de volumen de líquidos en los vasos sanguíneos y el intersticio, que incluye dificultad respiratoria, estertores pulmonares, hepatomegalia y edema. Y esto me voy a decirles que es una insuficiencia cardíaca retrógrada, ¿sí? Y si hablo de manifestaciones de la perfusión tisular, vamos a decir, una inadecuada aporte de oxígeno, mala tolerancia al ejercicio, oliguria, hipoxemia, me van a dar manifestaciones anterógradas, ¿sí? Y que eso pues me va a repercutir en lo que son los signos y los síntomas que vamos a estar viendo. Entonces, sí es muy importante esta definición, por eso se las puse, pero no solo existe esta, hay varias entidades que van a englobar, pero lo importante es que es un síndrome que va a incluir todo esto, signos y síntomas de diferente forma que se van a presentar y llevan como consecuencia alteraciones de lo que es, vamos a decir, la funcionalidad del organismo. Disfunción sistólica. ¿Por qué les pongo la disfunción sistólica? Esto pues se debe a una activación neurohormonal sostenida debido a una sobrecarga mecánica que van a producir cambios en la transcripción y posteriormente en la transcripción de los genes y proteínas que regulan el acoplamiento y excitación y contracción y la interacción de los puentes transversales. ¿Sí? El resultado de todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que va a haber alteraciones de contractilidad. Y si nos vamos a este cuadro que les pongo, va a haber lo que son disfunción sistólica y disfunción diastólica. La disfunción sistólica, yo me voy a referir principalmente a cada una de las causas que se van a estar produciendo, la prevalencia, las causas principales, otras causas que te pueden decir, qué voy a escuchar en la disfunción sistólica, en la función diastólica, qué voy a ver en la radiografía y qué voy a ver en lo que es el ecocardiograma, ¿sí? Obviamente, acuérdense, si hablo de disfunción sistólica, acuérdense, es hablar de la contractilidad. Por lo tanto, si me dicen hay una difusión sistólica, estoy diciendo que va a haber una alteración en la mecánica de la contracción. Entonces, por lo tanto, ¿qué tengo que pensar? Pues simplemente, como decimos, hay una fracción de eyección disminuida y esa fracción de eyección disminuida me va a dar manifestaciones clínicas características de una insuficiencia cardíaca. Disfunción diastólica. Pero si yo hablo de disfunción diastólica, al contrario de las resistencias vasculares periféricas o la serie de síntomas, lo que es la hipertensión arterial, que es una como tal, la miocardiopatía restrictiva y síntomas como por ruido torácico, pues normal, muchas veces no va a haber alteraciones, sí, en cuestión de que el corazón se dilate, a diferencia de la sistólica. Entonces, les estoy las diferencias entre cada una de ellas para que ustedes puedan identificar cuál es el mecanismo en el cual se producen y vean cuál prevalece más. Obviamente la disfunción sistólica. Si recordamos lo que es cardiopatía isquémica, una de las primeras causas de muerte a nivel mundial puede ser la insuficiencia cardíaca. Y si nos vamos a lo que es qué te causa la insuficiencia cardíaca, no la insuficiencia, sí, la insuficiencia cardíaca como de una cardiopatía isquémica, una disfunción sistólica, porque va a haber alteraciones en la mecánica ventricular y trae como consecuencia disminución de la fracción de eyección y a su vez va a alterar el mecanismo de contracción
corazón dilatar y va a traer reducción en la fracción de eyección. Entonces, eso es lo importante que ustedes me entiendan o que pues yo trate de explicarles para que ustedes puedan tratar de explicar de lo que estamos hablando, ¿no? Hablan de insuficiencia cardíaca izquierda. Si yo hablo de insuficiencia cardíaca izquierda, esto, que la verdad se los puse porque pues tengo que sacarlo de algún texto, porque y si lo saco de algún texto, pues están descritos. Sin embargo, voy rápidamente a lo que causa de insuficiencia cardíaca. O sea, Disculpe, doctor, no lo escuchamos. que, por ejemplo, cuando yo hablo de insuficiencia cardíaca izquierda, me pueden dar varias alteraciones. O sea, simplemente hablamos de la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía dilatada, ¿sí? En el cual va a haber todas esas alteraciones. También podemos ver estadios avanzados de lo que es la hipertensión arterial, que trae como consecuencia pues datos de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Sí ya me escucha mejor? Sí, doctor. Bueno, Sí, ya se escucha mejor. pero también existe la insuficiencia cardíaca derecha, que también me la va a dar la cardiopatía isquémica. Acuérdense del infarto extenso del ventrículo derecho, ¿sí? Y esos son con sobrecarga sistólica, que puede ser por lo que es una embolia pulmonar. No les ha tocado ver, pero pues es frecuente. Las crónicas, obviamente, cuando no se resuelve una aguda, se vuelve lo que es en parte crónicas de lo que es la embolia pulmonar, ¿no? Crónicas también podemos ver lo que es la estenosis pulmonar, hablando de lo que son patologías congénitas, como por ejemplo la tetralogía de Fallot, la doble cámara de salida del ventrículo derecho, las neumopatías crónicas, el cor pulmonar crónico, que también es muy frecuente, ¿sí? Y la apnea obstructiva del sueño, que también es algo que pues tenemos que agarrar y estar valorando de forma constante, ¿no? También tenemos lo que son los estadios avanzados de lo que son las valvulopatías que te van a dar al final de cuentas cuando son del tipo derecho, como la válvula tricúspide o lo que es la pulmonar, te van a dar como consecuencia una insuficiencia cardíaca derecha. De forma global, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues la introducción que les dije es principalmente para agarrar y entender mejor lo que son todos los esquemas. Disminuye el gasto cardíaco, disminuye el flujo renal, hay mayor retención de sal y agua. Esto va a hacer que aumente el tono vascular y el retorno venoso cardíaco. Esto va a hacer que aumente el volumen telediastólico ventricular, que va a ser la precarga, va a aumentar lo que es el gasto cardíaco y pues es una cascada que va a llevar principalmente a una patología específica, que puede ser isquemia o congestión pulmonar. Y si hablo de isquemia puede ser izquierda y si hablo de congestión pulmonar puede ser derecha, una insuficiencia cardíaca derecha. Pero pues acá estamos englobando de forma general todo para que pues vean de dónde sale y la repercusión que va teniendo cada uno de los componentes que acabamos de comentar. Cuando ya ha habido un daño del miocardio, pues ¿qué es lo que hace el corazón? Hace una remodelación. Hay una hipertrofia de los miocitos, alteración de la contractilidad, puede haber necrosis, apoptosis, muerte celular, va a haber
que los receptores, principalmente miocárdicos, ya no logren captar, o una desensibilización de los receptores, anomalías del metabolismo miocárdico, reorganización de la matriz extracelular, y eso va a dar como consecuencia que haya tensión mecánica del miocito, de las neurohormonas circulantes. Va a haber mayor alteración de las citoquinas o aumento de las citoquinas inflamatorias, factores de crecimiento, y se van a liberar mayores radicales de oxígeno. Y esto, como consecuencia, hace que haya mayor daño a nivel de tipo cardíaco. Esto hace como consecuencia que el corazón pues modifique lo que es la estructura. Pues si ustedes ven la gráfica, un corazón normal, hay hipertrofia de lo que es las paredes del ventrículo, pero ya en estadios terminales, pues simplemente ya hay una dilatación de lo que es el músculo cardíaco por falla principalmente de todos los componentes que hacen que haya una contracción adecuada, y el corazón ya se dilata en fases ya tardías, ¿no? Cuando les hablo de la fisiopatología, pues simplemente hay una hipoperfusión del subendocardio. Esto va a hacer que haya un incremento de la tensión parietal telediastólica con una expresión sostenida. Pues acá hay una parte genética que también quiero que también ustedes tomen en cuenta. O sea, las miocardiopatías de origen genético, está la miocardiopatía septal asimétrica, que va en cierto grado, pues te va a condicionar arritmias ventriculares y muerte súbita, y que son los futbolistas que ven que se caen y se mueren. Dicen, ¿por qué se murió? Porque pues simplemente tenía una miocardiopatía y nunca lo documentó, y si lo documentó, simplemente pues como era bueno, pues lo dejaron jugar, a forzar lo que es la maquinaria cardíaca, como nosotros le llamamos, ¿sí? Y al activar todos los mecanismos neurohormonales, ¿sí? Adrenérgicos, ¿sí? Y del sistema renina-angiotensina, pues hace que falle lo que es la bomba, presenten lo que es arritmias cardíacas y hagan una muerte súbita. Por eso se habla de lo que es parte de los genes, ¿no? Incremento de la tensión oxidativa, ¿sí? Se activan los factores de necrosis tumoral, y todo esto pues aplica la atención a los músculos papilares, a la insuficiencia como de los aparatos valvular, mitral, ¿sí? Aórtica, pulmonar, tricuspidia, y que pues esto va a hacer que haya mayor sobrecarga hemodinámica hacia lo que son los ventrículos. La remodelación, pues vemos acá principalmente alteraciones en la biología del miocito, pero vienen a complicar todavía más esa carrera. Todavía la insuficiencia cardíaca pues no afecta una sola cosa, es varios sistemas que se afectan a nivel de tipo cardiovascular, y vienen y dicen unos individuos, mira, vamos a clasificar lo que es la insuficiencia cardíaca. Y dicen, ¿cómo que vamos a clasificar la insuficiencia cardíaca? Sí, la vamos a clasificar. Y la dirección mayor del seguro. Y me pone
de eyección con fenones, pero es aquella que tiene una fracción de eyección menos del 40%. Y te hay un o es una zona gris, y esa zona gris, ¿cómo la vas a ver? ¿Por qué? Porque pues puede irse a lo que es la parte y pone pues vamos a ver cardíaca y simplemente te modifican prácticamente todo lo que nosotros ya habíamos de cardíaca. Derecha, izquierda, anterógrada, retrógrada, sistólica, diastólica, y se basan principalmente en la FEBI. En la FEBI, en la y ya cambia completamente los conceptos. Ahora, yo tengo que hice insuficiencia cardíaca con fiebre reducida. También se va inclinando la balanza. Si se va más a la preservada, pues lo manejo como preservada. Si va reducida, me voy a la reducida. Porque cada uno de estos tiene un manejo diferente. ¿Sí? Yo no le voy a dar sí, sí, lo que da a entender. Aarón, Augusto, bueno, ¿Me escucha, profe? sí, sí me están escuchando. Pues no he escuchado, como que pensé que dejó de hablar, porque como que se ha trabado bastante. Bueno, me acercaré más, déjeme. A ver si
Bueno, ¿sí me escuchan? Más o menos, doctor, se escucha un poquito trabajado, pero ahorita ya un poco mejor. No, les aseguro que esta no es ya parte, ya estoy ya junto al modem, ya prácticamente. Sí, entonces, pues nada más es, sí, ya me están escuchando mejor. Sí, doctor. Ok. Pues vamos a continuar. Bueno, les comentaba, si no escuchaban esta parte, pues nos vienen a complicar más la vida, pues los consensos y las guías que se van realizando. ¿Por qué? Porque nos ponen ahora una clasificación y la clasificación que nos ponen es FEBI preservada, FEBI en rango intermedio y FEBI reducida. Pues ya los había comentado, no sé si me lograron escuchar, pero pues es principalmente la FEBI preservada es que tenga el mayor del 50% de lo que es la fracción de eyección. La reducida es la que tenga menor del 40% de la fracción de eyección y en un rango intermedio, pues es la que está entre 40 y 49. Entonces, ya con esta nueva clasificación, pues nos ponen ya en un parámetro en el cual tenemos que siempre clasificar al paciente, ¿no? Todo lo que es la fisiopatología, todo lo que hemos comentado, pues lo volvemos a recalcar nuevamente. Insuficiencia cardíaca sistólica, que va a desencadenar las alteraciones en la fracción de eyección, todo lo que conlleva lo que es la insuficiencia cardíaca sistólica, la insuficiencia cardíaca diastólica, junto con lo que las implicaciones que trae a diferencia de la sistólica, en el cual no va a haber una disminución de la FEBI, pero sí va a haber un aumento de las presiones intracardíacas y que van a traer como consecuencia aumento de la presión venosa y capilar pulmonar y que van a ser como consecuencia trastornos de la disfunción diastólica, ¿no? Estos esquemas que les voy a pasar pues simplemente nos van a dar un parámetro de cómo se están comportando y qué es lo que sucede en cada uno de los aparatos, ¿sí? En el cual influye lo que es la insuficiencia cardíaca, para que se dé y para que podamos ver de dónde salen cada una de las alteraciones y manifestaciones. Actividad del sistema nervioso, pues ahí va a haber una disminución del gasto cardíaco, esto ocasiona una estimulación adrenérgica, vasoconstricción periférica, distribución del flujo sanguíneo, que pueden ser por dos parámetros que se pueden ir hacia lo que es una vasoconstricción, ¿sí? Y que puede haber una vasodilatación. La vasodilatación se va principalmente hacia lo que es el cerebro y el corazón, y la vasoconstricción a lo que es la piel y lo que es el sistema esplánico. Por eso vamos a ver diferentes manifestaciones clínicas en pacientes cuando veamos alteraciones del sistema a nivel del sistema nervioso simpático. Sí, también vamos a ver que va a haber estimulación beta-adrenérgica alterada. Esto va a traer como consecuencia las taquicardias, el S3 o ritmo de galope, puede haber un S4, ¿sí? Va a haber un aumento de la demanda y esto, si se dan cuenta, va a ser una isquemia, daño de miocitos y va a haber disminución del inotropismo. ¿Cómo voy a tratar a este tipo de pacientes? Con inotrópicos muchas veces. ¿Por qué? Porque pues te están diciendo que va a haber una falta de lo que es el oxígeno y te está diciendo que está cayendo el inotropismo. Yo le voy a meter que aminas, le voy a meter sustancias que me van a hacer que me estimulen principalmente la falla de la estimulación adrenérgica. Pero también me va a producir arritmias que pueden ser arritmias letales, ¿sí? Y una muerte súbita. Si me voy de la parte derecha, va a haber una vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular sistémica y mayor consumo de oxígeno.
que también yo tengo que ver por qué se está presentando todos estos eventos y cuál va a ser la repercusión que me está llevando a lo que tenga un gasto cardíaco. Y también entra, yo creo que la parte más importante, yo creo que de todos son importantes, pero esto es básico, porque si falla el riñón, siempre le digo a la gran mayoría de las personas, y no solo yo lo digo, también lo dicen los maestros, los grandes maestros, los que escriben, se va a llevar el riñón prácticamente. Entonces, disminuye el flujo renal. ¿De qué depende el flujo renal? Del gasto cardíaco. O sea, tiene que tener una buena perfusión. ¿Esto qué hacer? Va a hacer que aumente la angiotensina. Al aumentar la angiotensina va a haber una vasoconstricción generalizada, liberación de noradrenalina, ¿sí? Y aumento de lo que es la hormona antidiurética, estimulación de la producción de aldosterona, de allá viene el tratamiento también. Si ustedes se dan cuenta, yo desde acá yo les puedo empezar a preguntar, o sea, ¿cuál va a ser el tratamiento de lo que es una insuficiencia cardíaca? O sea, estimulación de la producción de aldosterona. ¿Qué le voy a dar? Lo que hace espironolactona, porque me va a inhibir lo que es la producción de aldosterona, que me va a disminuir lo que es la angiotensina, que me va a hacer que mejore lo que es el flujo renal y que esta, a su vez, que mejore la vasoconstricción y que me lleve a un remodelado, o sea, evitar más bien el remodelado que me pueda dar a nivel cardíaco. Pero vean, o sea, ¿de dónde vienen? O sea, yo tengo que saber todo esto para que yo sepa y decir cómo me va a actuar, ¿no? Pero si no logro romper esta cascada con medicamentos, pues se empiezan a producir procesos inflamatorios, procesos restauradores, promueven la liberación de citoquinas, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, se activan los macrófagos, estimula el crecimiento de los fibroblastos y esto me va a llevar a lo que es una hipertrofia ventricular y una fibrosis miocárdica que me va a traer como consecuencia mayor daño y deterioro a nivel cardíaco, ¿sí? Me voy a la derecha, la vasoconstricción disminuye la excreción de oxígeno y aumenta la reabsorción de sodio y lo que es agua, y eso me va a hacer que tenga también alteraciones en lo que es un edema periférico, ¿sí? Entonces, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, estamos viendo una entidad que no solo es sistema renina, angiotensina, aldosterona, sistema simpático, sistemas de endotelinas, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Que también juegan un papel muy importante y eso lo va a producir lo que es el músculo cardíaco. ¿Esto qué te va a producir? Vasoconstricción potente de la proliferación de células musculares lisas, te va a llevar a una serie de 4 tipos de endotelinas y que estos van a ser mediadores en el desarrollo de la hipertensión pulmonar y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Todo esto se activa, imagínense que se activen todos estos sistemas al mismo tiempo. ¿A qué me van a llevar? Con todo lo que yo les he explicado y con todo lo que yo les he comentado, si juntamos alteraciones del sistema adrenérgico, del sistema de los receptores, del sistema renina, angiotensina, aldosterona, de las endotelinas, ¿sí? ¿A qué me va a llevar si se llegan a conjuntar todos estos factores? Saraí, Saraí, está fallando mucho. ¿Se quitó la presentación, doctor? Sí, pero nada más para ver por qué estaban, primero para ver quiénes estaban y segundo, a qué me va a llevar todo esto. O sea, si llegan a fallar todos estos sistemas que les acabo de comentar,
¿Cuál va a ser el punto final? Una falla cardíaca. Sí. Sí, un choque cardiogénico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fallan todo lo que son los sistemas. Y si ustedes, hay un artículo que ya debe estar en el tercero, la verdad, yo me quedé en el tercero, ya de llegar al cuarto o al quinto, no me acuerdo muy bien, yo me quedé en el tercero en el 2019. No, soy honesto, también me gusta ser honesto, no he leído el último, pero el shock trail que te dice falla cardíaca o lo que es en shock cardiogénico, te dice que cuando fallan todo lo que son los sistemas de compensación que les acabo de mencionar, hay una muerte casi del 80% de los pacientes que tengan falla cardíaca. Entonces, si el paciente ya está en falla cardíaca o choque cardiogénico, tengan por seguro que el 80-85% de la población que llega a falla cardíaca por todas las alteraciones que les he comentado, pues se van a morir. Breve resumen. ¿Qué es lo que hice? Procesos patológicos, difusión ventricular, anomalías hemodinámicas, lado izquierdo, disminución de volumen sistólico, gasto cardíaco, flujo sanguíneo, lado derecho, aumentos de lo que es las presiones, la precarga, la presión de la arteria pulmonar, el volumen sanguíneo que me va a llegar a la poscarga. Mecanismos compensatorios, lo trata de compensar el riñón a nivel neuronal y a nivel del estímulo en cardíaco, trata de compensar todas esas alteraciones. Si no logro tener esas compensaciones, simplemente pues me voy a encontrar con una fibrosis ventricular y una remodelación ventricular, que me va a traer como consecuencia signos y síntomas. Y las manifestaciones clínicas, pues si nosotros analizamos todo lo que hemos visto, pues me va a dar disnea. La disnea la puedo clasificar en varios rubros: disnea de esfuerzo, disnea en decúbito o ortopnea, como le llamamos, crisis de disnea paroxística nocturna. Y la asociación de estos tres tipos de disnea es una secuencia que se refiere y que es característico de la insuficiencia ventricular izquierda, ¿sí? A nivel de lo que es de forma general, ¿sí? Va a haber una taquicardia. Si hay una taquicardia, van a haber ruidos apagados, disminución de lo que es el latido. A pesar de que está taquicárdico, el paciente va a estar congestivo además y por lo tanto los ruidos van a estar apagados, no los vas a escuchar con gran intensidad. Puede haber un tercer ruido, ¿sí? Puede haber un cuarto ruido. A nivel pulmonar, ¿qué es lo que voy a encontrar? Estertores. Lo podemos confundir, acuérdense, y eso que se acuerden mucho. Te lo digo por experiencias propias. O sea, de forma inicial, pues tú escuchas y te dicen que los estertores se van a presentar principalmente en pacientes que tienen problemas pulmonares, EPOC, neumonía, y si no sabes interrogar de forma adecuada al paciente, te vas y le dices, ve la placa y te dices, ¿sabes qué es una neumonía? Y no, cuando lo que no tiene no es una neumonía, es una falla cardíaca que no la pudimos identificar de forma adecuada. Y la pudimos haber identificado por los crepitantes y subcrepitantes que se escuchan. Principalmente se van a dar en el lado derecho. Se pueden ser bilaterales, sí, que pueden abarcar un tercio de la base de lo que son los pulmones, sí, medias también. Pero si abarcan de forma completa ambos pulmones, ¿sí? Simplemente estoy diciendo que está en una falla cardíaca congestiva. ¿Cómo voy a encontrar al paciente? Pues simplemente ni se va a, no va a tolerar ni siquiera estar sentado, ni parado, ni acostado. Lo vas a encontrar diaforético,
¿sí? Va a haber la descarga adrenérgica, ¿sí? Puedes encontrarlo deshidratado o también lo puedes encontrar pues con sudoraciones frecuentes. A nivel cardiovascular, ¿qué es lo que voy a escuchar? Si tiene lo que es una cardiomegalia, le puedo palpar la punta del corazón a nivel de lo que es en el tercero y en el segundo espacio intercostal, porque ya va a estar horizontalizado lo que es el músculo cardíaco o lo que es la silueta cardíaca por todo lo que la remodelación que ya hubo, ¿no? Y la taquicardia va a ser muy importante, pero si es más bien una falla diastólica, lo voy a encontrar con presiones de 120, 190, 120, o sea, hipertenso, ¿sí? Entonces, todo eso tengo que estar valorando. Si empiezo a ser un poquito más acucioso, también van a haber edemas de extremidades, ¿sí? Puedo ver lo que es el reflejo hepatoyugular, ¿sí? Que es, comprimo a nivel de lo que es a nivel hepático, ¿sí? Del borde costal y meto profundamente la mano debajo del reborde costal derecho y vemos cómo presenta una ingurgitación yugular y eso te dice que hay una falla cardíaca de tipo derecho, ¿sí? Entonces, eso te está diciendo que tú tienes que manejar ese paciente con qué, ¿sí? Con un tipo de tratamiento diferente a que tú le metas volumen, porque si tú le metes volumen, vas a congestionar más a ese paciente, ¿sí? Obviamente va a haber hepatomegalia, ¿sí? En este caso, la diuresis también va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque acuérdense, se activa el péptido natriurético auricular y esto te va a hacer lo que va a haber mayor natriuresis y presentar todos estos eventos, ¿no? Como les estaba comentando, pues nosotros vemos, dependiendo de cómo se encuentre el fenotipo del paciente, pues vamos a ver las características de los signos, ¿no? Puede haber taquicardia, tonos apagados, ¿sí? El tercer ruido, el galope que le llamamos, ¿sí? La presión arterial puede estar elevada, la ingurgitación yugular, vean acá marcadamente la ingurgitación yugular, si ustedes la ven acá, y hay grados de ingurgitación yugular, grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo si pasan determinadas estructuras anatómicas de los músculos que son esternocleidomastoideo principalmente. Cuando nosotros vemos que ya pasó el músculo, este tipo de músculos a este nivel, yo le digo que tiene una ingurgitación grado 4. Los que van a ser internistas van a ver todo eso. O sea, bueno, yo les pedía que hasta vean hasta el grado de ingurgitación que tienen y el tipo de ingurgitación, si es 1, 2, 3 o 4. Edemas de extremidades y así encontramos a los pacientes. No crean así como ven esto, porque es una fotografía que se me ocurrió tomarla y así se encuentra. Claro, con el permiso y el consentimiento del paciente, siempre pidiendo que el consentimiento del paciente. Y vean cómo están edematizados los pies. Una cosa es edema y otra cosa es fobia. También tienen que entender eso. Una vez lo pueden confundir. El hipotiroidismo da fobia y la insuficiencia cardíaca da lo que es el edema. ¿Sí? No les voy a preguntar cuál es la diferencia entre una y otra, pero pues dirán también hipotiroidismo y van a ver que también da un edema, principalmente de forma generalizada. Y acá viene la discordancia y lo que pues normalmente pues no quiero que lo confundan ustedes tampoco. No estamos hablando de otra cosa más que insuficiencia cardíaca de forma general. Pero les pongo esto para que ustedes, porque siempre se enfocan principalmente en una una insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida. ¿Qué te la va a dar? Casi siempre se las va a dar, acuérdense, casi siempre se las va a dar infartos y las miocardiopatías.
que pueden ser isquémicas o no isquémicas. Isquémicas, hablando de infartos, y no isquémicas, van a ser las de tipo familiar o genético, como cuáles, como la hipertrofia ventricular, ¿sí? O la hipertrofia ventricular asimétrica, ¿sí? Las infiltrativas, como cuáles. Yo se los debo estar preguntando y ustedes me deben estar contestando, ¿eh? Infiltrativos, ¿qué tipo de infiltrativos conocen? ¿Sí? Tóxicos o fármacos, los metabólicos, los infecciosos. Es tan sencillo. Yo me vuelvo a la etiología que les puse principalmente de las guías y ya te salen las infiltrativas. ¿Cuáles son las infiltrativas? Son las que van a afectar principalmente a lo que es el músculo cardíaco. Afectan principalmente a lo que es el músculo y que se le llaman infiltrativas porque afectan principalmente a la contractilidad. Esto es muy importante porque pues son enfermedades sistémicas como la esclerodermia, ¿sí? Que puede traer como consecuencia este tipo de alteraciones, la enfermedad de Fabry, ¿sí? Que también es otra alteración que va a traer como consecuencia una insuficiencia cardíaca. Entonces, todo esto para que vean lo que va a repercutir, los trastornos de ritmo, cuando son bradirritmias crónicas, va a haber un deterioro, o las taquiarritmias, que también van a traer un deterioro de la función ventricular, ¿sí? Y luego agarran, después de que te dicen esto y te explican y te dicen, el diagnóstico de la FEBI con fracción de eyección preservada. Cuando vean este tipo, están diciendo insuficiencia cardíaca, heart failure con fracción de eyección preservada, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no va a estar, te van a decir, es el que tiene la fracción de eyección mayor del 50%, ¿sí? Y no va a tener la del que la FEBI reducida. Acuérdense la terminología que utilizaron o que se utiliza actualmente. Con FEBI preservada, con FEBI reducida y la intermedia. Entonces, si vemos con la FEBI preservada, pues la verdad es un dolor de cabeza a estos pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. ¿Por qué? Porque son aquellos pacientes hipertensos donde va a haber dilatación de lo que es la aurícula, va a haber una disfunción diastólica, van a estar siempre sintomáticos y lo más, vamos a decirles, difícil de tratar es que son pacientes jóvenes, menores de 50 años y son los que te van a demandar más. No sé, no saben cómo les demandan estos pacientes porque se sienten mal. Y les dices, tienes una insuficiencia cardíaca. Y dicen, pues si no me falta la respiración, entiende, pero hoy no me voy a poner a explicarles que tiene una disfunción diastólica, ¿sí? Entonces tienen esas alteraciones que les van a llevar a este tipo de insuficiencia de tipo diastólico y que le llaman insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Tan sencillo. Pero también agarran y dicen, bueno, depende de la evolución, ¿cómo está el paciente? Dicen, si es una insuficiencia cardíaca crónica, va a estar estable o descompensada. Y te ponen una definición de estable. O sea, estable, que toma sus tratamientos de forma adecuada y todo. Y si está descompensada, quiere decir que es una insuficiencia cardíaca crónica agudizada. Tan sencillo, ese es el término que se utiliza. Insuficiencia cardíaca del novo. Insuficiencia aguda, que puede ser por la ruptura de un músculo papilar, como un infarto, y eso te va a llevar a una insuficiencia cardíaca del novo, porque te va a hacer una insuficiencia mitral severa. Y de último te ponen, pero también hay insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, vean la cantidad de, vamos a decir, términos que se utilizan. ¿Cuál voy a entender y cuál voy a hacer? No, mejor me aprendo la fisiopatología y dependiendo de lo que yo vea, yo es lo que voy a agarrar y determinar qué manejo le voy a dar a mi paciente. Si a mí me preguntan, pues no te sabes, pues las guías, no has leído las guías. No, sí las he leído. Si veo que tiene una fracción de eyección del 30%, te digo, es una insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que le voy a dar? Manejo inotrópico,
le voy a mejorar lo que es la contractilidad con los ARI, le voy a dar modificadores para que no haya remodelación o que no haya cambios en el miocardio. Pues mira, tiene una insuficiencia cardíaca y está su FEBI conservada. Pues allá pues no le voy a meter ni siquiera inotrópicos, sino que simplemente le voy a estabilizar lo que es la presión arterial, que es lo que le puede estar dando lo que es datos de insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca, y la voy a compensar. Si es crónica, pues tengo que ver qué es lo que lo llevó a esta cronicidad, que puede ser un infarto agudo del miocardio, que se volvió ya crónico, dilató lo que es el músculo y le voy a dar tratamiento. Pero si se me descompensa, pues le voy a decir, ¿sabes qué? Pues te voy a tratar como un agudo. Entonces, son cosas que ustedes tienen que entender de que la insuficiencia cardíaca, su nombre lo dice y se lo comenté al inicio. Es un síndrome que abarca prácticamente todo lo que nosotros podamos ver en un paciente que tenga alguna alteración de lo que es el músculo cardíaco. Viene la clase funcional, que esa se la tienen que aprender también. ¿Por qué? Porque te voy a decir, ¿qué NIHA tiene? NIHA, o sea, New York Heart Association, basada en la gravedad de los síntomas y síntomas. Entonces te voy a decir, si tiene clase funcional 1, bueno, dice, déjalo ir porque puede andar. Clase 2, ligeramente limitado. 3, pues sabes qué, mira, este paciente sí tiene ya fatigas de medianos esfuerzos, ya quizá tirando a grandes esfuerzos, y por lo tanto ese paciente tiene que quedarse hospitalizado. Una NIHA 4, el paciente está en falla cardíaca, por lo tanto lo tienes que meter y lo tienes que tratar. Entonces, con esta terminología, o sea, si utilizamos términos médicos, yo te voy a decir qué NIHA tiene el paciente de la cama, no sé, 20. Pues no sé, tiene una clase funcional 1. ¿Sabes qué? Entonces, ¿qué hace acá? Pues manda a la casa, darle tratamiento y que se vaya a su casa. No tiene 4. ¿Con qué inotrópico lo está manejando? No, doctor, no es inotrópico. ¿Por qué? Porque tiene una fiebre hiperservada. Entonces, ¿ya le bajaste la presión? Entonces, son esas cosas que nosotros tenemos que manejar y estar viendo de forma constante. Pero viene una clasificación que da también los gringos. La clasifico ahorita en estadios. Estadio A, B, C y D. Tan sencillo. Los que están en el estadio A son aquellos que tienen, vamos a decir, los pre-insuficiencia cardíaca. Vamos a llamarles así. Y así les llamo, pre-insuficiencia cardíaca. Que son los pacientes que tienen una hipertensión arterial que al final van a hacer una insuficiencia cardíaca si no se cuidan. Los diabéticos y los que tienen aterotrombosis o una enfermedad coronaria van a desarrollar al final de cuentas una insuficiencia cardíaca. Y me voy al extremo, los estadios de, no, esos pacientes, ¿sabes qué? Van para trasplante. Y los voy a mantener simplemente con tratamiento de soporte circulatorio. Y allá entran varios dispositivos de asistencia circulatoria. Actualmente hay uno que se está utilizando y que probablemente lo hayan escuchado, y si no lo han escuchado, pues le llamo lo que es el ECMO, ¿sí? Que te ayuda, que es un puente principalmente para preservar la función ventricular, ¿sí? Los síntomas, yo creo que ya se los explicamos, los vimos, ¿sí? Y eso pues obviamente hay típicos, específicos, menos típicos, menos específicos, pero que al final de cuentas nos van a dar datos de que nosotros siempre vamos a ver que hay algún deterioro. Hay un término que utiliza sobre todo el Guadalajara que dice 3 síntomas cardinales de la insuficiencia cardíaca: cardiomegalia, ritmo de galope y disfunción ventricular. 3 síntomas. Entonces eso yo voy a saber cómo va a estar el paciente. Y es cierto, es la triada de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, nos gusta complicarnos y nos metemos a todo esto. El que tenga el Guadalajara
no me va a dejar mentir, lo dice ya, manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca, pues lo van a manejar de esa manera, ¿sí? Que son 3 principalmente. ¿Por qué? Porque pues así lo maneja, ¿sí? A él le gusta manejar de esa forma lo que es la insuficiencia cardíaca, con esos 3 síntomas. Entonces, es dependiendo de cómo lo vean, que va a ser principalmente, como dicen, yo tengo un cuadro clínico y si yo veo al paciente con el cuadro clínico con taquicardia, cardiomegalia y lo que es ritmo de galope, el paciente está en falla cardíaca. Ahora, va a depender de mí qué tipo de insuficiencia cardíaca le voy a dar. Y esa es la triada que maneja el Guadalajara. También les puedo preguntar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es su libro básico y ella lo dice claramente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues son factores principalmente que influyen, ¿no? Respiración de Cheyne-Stokes. Lo comentan, pero pues la verdad, si a mí me preguntan que sí lo he visto, pero son pacientes en fase terminal, ¿sí? Entonces, los veo en datos de falla cardíaca, disminución de la sensibilidad. La verdad, ni siquiera me voy a dar cuenta si tienen respiración de Cheyne-Stokes. Me voy a enfocar más bien en sacar y en mantener lo que es la perfusión. Estoy hablando, creo que solo. No, doctor, aquí estoy. No, doctor, sí se escucha. Ah, sí, escucho. Sí, Ah, sí, bueno. doctor. No se han salido, sí, en 14, habían 15 y no sé quién se salió. Bueno, no importa. Entonces, la verdad, ni siquiera, si soy sincero, les soy sincero, no me fijo en la respiración de Cheyne-Stokes, pero en que estaba leyendo, digo, pues si los veo constantemente. Entonces, ¿por qué? Porque veo que se da en pacientes con una fracción de eyección disminuida, ¿sí? Bajo gasto cardíaco, disminución de la sensibilidad de los centros respiratorios, es decir, retienen mayor CO2. Esto te produce lo que es apnea, en la gasometría va a haber alteraciones. Otra cosa, chavos, de verdad, aprendan a leer gasometrías. En serio, no leen ya gasometrías. Es una vergüenza, se los juro. O sea, le dices a un interno, a ver qué tiene. Le das la gasometría. Dame, va a decir, tiene una acidosis. Bueno, ¿de qué tipo? ¿Y qué lo está condicionando? Maneja el ventilador. Hago la aclaración, o sea, no soy intensivista, pero sí roto a veces por lo que es la terapia intensiva. De cuidados cardiovasculares, también hago la aclaración. O sea, pues manéjala, sube al ventilador, baja los parámetros del ventilador. También tengo mis limitaciones y cuando veo que ya no puedo manejarlo, me apoyo con un intensivista para manejar el ventilador. ¿Por qué? Porque pues es algo que tenemos que saber. ¿Cuánto es de PO2 que tengo que tener arterial y cuánto es de PO2 que tengo que tener venoso? O sea, que lean o sea, si no lo saben, que vean, que le pregunten a la persona que está al lado, oiga, ¿cómo saco esto? ¿Cómo saco la presión arterial por medio? ¿Cómo puedo ser si es una acidosis metabólica respiratoria, si es mixta, ¿sí? Si está descompensado, si está reteniendo CO2, si falta porque pues es porque le estoy metiendo demasiado PIP. O sea, todo eso que lo pregunten, pero pues yo creo que a los residentes actuales y con todo respeto para ellos, creo que pues les entra por un oído y les sale por el otro, pero pues la verdad no me desgasto con ellos, simplemente ya les dije, no me contestan, pues yo sigo pasando mi visita, hago mis notas y más, ni siquiera ellos hacen sus notas, yo hago mis notas. ¿Por qué? Porque para que me pongan algo y en el cual va a ir mi firma y luego me demanden, mejor yo pongo mis notas. Entonces yo mejor pongo mis notas porque yo sé que es una implicación legal el hecho de que yo no pongo una nota de forma adecuada. Algoritmo de lo que tengo que hacer en un paciente. Les voy a repetir, ya estamos en facultad. No los voy a leer como niños. O sea, simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Evaluación de la probabilidad de insuficiencia cardíaca,
historia clínica, exploración física, un electrocardiograma, ¿tiene alguno de estos síntomas? Le pido lo que son los biomarcadores. Tenemos el BNP. ¿Cuánto es lo normal del BNP? ¿Lo pregunto o no lo pregunto? Bueno, el libro tal cual, doctor, no mencionaba el valor normal, pero sí mencionaba que tanto el BNP como el BNA son marcadores. Efectivamente, pero sí hay sus parámetros. Acuérdense, no se queden solo con el libro. Que se basen en el libro, pero si quieren ir o el que quiere investigar un poquito más, muchas veces uno de los marcadores es el BNP. Si tiene más de 100, el paciente lo tenemos que estar dando en vigilancia. Si tiene 400, el paciente tiene que ingresarse. ¿Sí? ¿Para qué? Porque va a desarrollar una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Lo normal es que esté abajo de 100. Y cuando son más específicos, dicen que tiene que estar a menos de 50. Es casi imposible llegar a menos de 50. Pero bueno, eso es lo que te dice la guía y es lo que tienes que hacer. Ya vi que ya tienen un BNP de 500. Tengo tiempo, no está descompensado. Me voy a un eco. En la gran mayoría de los hospitales de segundo y tercer nivel hay un ecocardiógrafo. Le hago un eco, ¿sí? Estamos hablando de cardiología, ¿eh? No, pues, no voy a agarrar y voy a incluir a lo que son los internistas o otro personal que no pueda ventanear a un paciente, ¿no? Y veo de cómo está la fracción de eyección. Con eso yo me voy a dar un parámetro de cómo voy a manejar al paciente. Tan sencillo, eso es lo que tengo que hacer. El diagnóstico, o sea, es muy importante porque se está manejando mucho a nivel internacional el BNP, el PRO-BNP, ¿sí? Para como marcadores iniciales para ver si el paciente se ingresa o no se ingresa. Que no es específico, sí, pero sí tengo que saber si voy a utilizar el PRO-BNP o no. Y si lo voy a utilizar, voy a saber qué niveles voy a saber de ingresarlo. Y nadie les va a decir nada si lo justifican, que lo van a ingresar porque tiene 500. Si el directivo que esté arriba de ustedes o les dice, ¿sabes qué? Pues el paciente está compensado y todo, o sea, usted puede ir a su casa, pero yo veo que tiene un PRO-BNP de 600. Yo digo, se ingresa paciente, sin embargo, por indicaciones de tal, le doy de alta para su domicilio, sabiendo como consecuencias que por indicaciones de fulano de tal, y las implicaciones que trae como consecuencia, el paciente puede traer un deterioro de su función cardíaca o de su patología de base estructural. Tan sencillo. Ya me libro y no me peleo con nadie. Pero tengo que saber eso. Si yo no lo sé, yo no lo puedo poner y le doy de alta. El paciente sale, le da un infarto, te regresan y te echan la culpa. Uy, se infartó, pero te lo estaba diciendo el PRO-BNP. Entonces, a eso es el que le están dando importancia. Electrocardiograma, ya lo vimos. O sea, si es un isquémico, muchas veces va a desarrollar insuficiencia cardíaca. Si tiene arritmias, también. Y un cuadro básico importante es el ecocardiograma, que es el que me va a dar la pauta principal. Y bien, como dicen, ese es principalmente lo que es el péptido natriurético cerebral o lo que es el BNP. ¿Eso qué es lo que me va a dar? Me va a dar principalmente una pauta de tratamiento para saber si voy a ingresar o no voy a ingresar al paciente. Y eso también se los puedo preguntar. Bueno, al menos de mis preguntas que yo voy a hacer, yo voy a incluir lo que considero normal en una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque son lo que ustedes van a llevar y van a ver en la práctica. Les aseguro que no les voy a preguntar cómo actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona con la vasoconstricción, con el bajo gaso cardíaco que produce lo que es bloqueo de lo que es el AT1, AT2 y que te va a producir mayor vasoconstricción. Jamás eso no se lo voy a preguntar, pero sí le voy a preguntar el péptido natriurético cerebral, qué nivel debe tener para poder ser ingresado o egresado, ¿sí? Eso, ¿por qué? Porque es un punto de partida
que me va a dar una pauta de cómo voy a manejarlo. Al igual de lo que es el electrocardiograma. O sea, si el paciente llega con falla cardíaca, pues debe tener un electrocardiograma muy similar a este, o puede tener una taquiarritmia. Imagen cardíaca es lo que le digo, pues veo rápidamente, sin que yo vea nada más eso, yo veo esto, y el paciente pues ya tiene una cardiomegalia. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que ya pasa arriba de lo que es la línea media clavicular, pues veo congestivo lo que son los cilios, a diferencia de lo que es, ahí me voy a meter con otra cosa que no debo meterme, con el COVID siempre es de forma periférica, y la insuficiencia cardíaca siempre va a ser a nivel de los cilios y nivel de las bases. Esta yo creo que es la más representativa. O sea, viene el paciente, cardiomegalia, falla cardíaca, con derrame pleural costo frénico. Si ustedes se dan cuenta, acá no se ve de forma adecuada. Acá también esta parte por acá no se ve de forma adecuada. Y si yo le pongo el estetoscopio, puedo agarrar y a escuchar y a auscultar lo que son los crépitos. Y si soy más acucioso, incluso puedo ver cómo viene lo que es la tráquea y ver cómo se dividen los bronquios acá. Pero, ¿cómo se logra eso? Chavos, viéndolo. Tienen que verlo para que ustedes lo puedan decir. Y si se dan cuenta, vean, mira, no les estoy engañando. Y esta es una radiografía que habitualmente pues me gusta mostrar porque pues se ve, se delimita. Entonces, cuando lo delimitamos va a decir, pues tal, pues no, creo que fumó algo el doc. No, pues se ve, se delimita. Y veo cómo viene la tráquea y veo cómo se dividen, ¿no? Y veo cómo están congestionados lo que son los cilios y que tiene lo que es la congestión pariliar, ¿sí? Esto pues es simplemente se las pongo para que ustedes vean qué es lo que hacemos diario. Esto es lo que yo hago diario, ¿sí? Y yo acá yo tengo que identificar si el paciente está o no está, vamos a decir, en falla cardíaca, ¿no? Es un paciente hipertenso, ¿sí? Que pues de forma constante pues refería datos de dolor precordial, disnea y todo, ¿no? Entonces pues yo tengo que identificar si en realidad tiene o no tiene todos esos datos, ¿no? Entonces es lo que yo tengo que ver. Y vean cómo yo veo las 4 cámaras, veo que hay un poquito de hipertrofia, veo las aurículas, veo que la aurícula izquierda no está crecida, la derecha no está crecida, pero sí veo una adecuada contractilidad y veo hipertrofia a nivel de lo que es el ventrículo izquierdo, que es principalmente ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Entonces ese paciente es un hipertenso descontrolado, ¿sí? Otra imagen que voy a utilizar, pero eso normalmente en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Estamos hablando de diagnóstico, ¿eh? Tomografía computarizada, resonancia magnética. Estamos hablando del tercer mundo. Esto es muy difícil que lo hagamos en un paciente con insuficiencia cardíaca. Arteriografía coronaria. Lástima que no tengo el video, o sea, ya no me dio tiempo para pasar este video, pero si se dan cuenta, lo hicimos, a ver, en el Star Médica, un servidor, pues llevó a cabo este procedimiento de una paciente con datos de dolor precordial, ¿sí? Con FEBI preservada, ¿sí? Y se hizo el día 16 de octubre del 2021 a las 9 de la mañana, ¿sí? Entonces, son datos que ustedes tienen que ver. Esto tiene movimiento, sin embargo, nada más me dio tiempo de preparar nada más y mostrarles de lo que hacemos a diario, bueno, de lo que un servidor y de un grupo de personas que están conmigo, pues hacemos. Eso es lo que normalmente vemos y constantemente realizamos. Esta es la coronaria derecha, esta es la enfermedad, de acá sale lo que es la arteria del nodo, que se va a lo que es el marcapaso, se dan cuenta, se van a lo que es el marcapaso, y cuando se bloquea esta arteria es cuando presentan lo que es bloqueos interauriculares, interventriculares o bloqueos completos. Pero esto es lo importante que ustedes vean, que sepan
que esto no es del tercer mundo o que el tercer mundo nos va a llevar a decir qué es lo que tengamos que hacer. Si nosotros estudiamos y llevamos a cabo los procedimientos tales cuales están contemplados, vamos a tener una respuesta satisfactoria hacia lo que es el paciente. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerlo. A veces, miren, sacrifico el tiempo para agarrar y venir y darles la clase. Y no se pueden imaginar, me siento a leer para que yo se las pueda explicar. Hay una frase muy, muy característica que lo dice un... Bueno, le puedo decir que ignoro quién lo escribió, pero está plasmado en un libro. Si no lo puedes explicar, es que no lo entendiste. Eso se me quedó bien claro. Si yo no puedo explicar todo esto, es que yo no lo entendí. Entonces, ¿cómo puedo explicar algo si yo no lo entendí? Pero como sí lo entiendo, se los puedo explicar. Entonces, esto es lo que nosotros normalmente llevamos a cabo. Esto, hasta acá, llegamos al paciente hasta el final de lo que es datos de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y de allá, pues nos vamos, porque ya me van a cortar, antes que su compañero me diga, ya van a entrar a la siguiente clase, me quedan 4 minutos, 3 minutos. Se los dejo ya de tarea, recomendaciones para venir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca, tratamiento farmacológico, eso me encantaría decírselos, está padrísimo, cómo se maneja la insuficiencia cardíaca, es un arte manejarlo, ¿sí? Todos estos algoritmos están precisamente en las guías, qué es lo que voy a hacer con un paciente con insuficiencia cardíaca, también el algoritmo, las dosis iniciales, los vasopresores que voy a utilizar, topa, dopamina, yo utilizo mucho la dopamina, ¿sí? La nitroglicerina, el isoquet también lo manejo mucho, ¿sí? Recomendaciones para los implantes. Y esto también nada más quería mostrárselo ya de último, que también se lo mostré, que es un paciente con una insuficiencia. Y eso es también realizado por un servidor, en el cual pues vemos lo que es una insuficiencia mitral severa, debido a una remodelación ya completamente del ventrículo y de la insuficiencia mitral. Y se acuerdan que les había comentado de la insuficiencia mitral causa vasodilatación, no vasodilatación, causa dilatación del ventrículo izquierdo, pues ahí está acá. Es simplemente, pues, siempre me gusta mostrarle lo que es en realidad y lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente realizamos. Este es otro paciente en el cual, pues, vean cómo se mueve el corazón, ¿sí? Si se dan cuenta, la movilidad es mala, ¿sí? Esta está bonita, esta es la que quería que vean. Ahí está. Ya está esférico el corazón, ya no tiene la forma adecuada, está dilatado. Oh, y eso lo hacemos constantemente, jóvenes. Y eso es lo que es en sí todo lo que es el síndrome de insuficiencia cardíaca. Son unas 58, casi las 1:59. Estoy terminando puntual a las 2 horas, porque creo que tienen otra clase. Antes que me digan que tienen otra clase, yo pues ya les dejo. Si tienen algún comentario, que me lo manden por correo o que me lo manden por mi WhatsApp, simplemente. De las dudas que tengan, en la siguiente clase la podemos ver. Con esto damos por terminado lo que es insuficiencia cardíaca. Vimos prácticamente todo lo que es desde la parte, vamos a decir, muy ligera, muy somera de lo que es la anatomía, fisiología, parte de lo que es de todo lo que es el potencial de acción y cómo va a repercutir con el gasto cardíaco, hasta todas las definiciones habidas hasta actualmente y cuál es la que se utiliza junto con las manifestaciones clínicas, el diagnóstico que se está, cómo se establece el diagnóstico, qué imágenes voy a utilizar, cómo se va a llevar a cabo y el tratamiento que va a ser principalmente bloqueando cada uno de los sistemas que se muestran en los algoritmos. Estamos los diuréticos, están los ahorradores de potasio, están los famosos ANRI que acaban de salir, está lo que es el Prochloraleron, que es un medicamento que
disminuye lo que es la frecuencia cardíaca y mejora lo que es el funcionamiento. Y el último que salió, el Entresto, que es un principalmente modificador de lo que es el músculo cardíaco. Todo esto es algo que si en algún momento les interesa y quieren aprender más, se pueden acercar y preguntármelo con confianza. No les voy a decir que es mi pasión enseñar, pero me gusta que al menos de lo que yo haga se los transmita de forma pues lo más clara y sencilla. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, doctor, no, bueno, no por mi parte, doctor. Gracias. ¿Lograron entender lo que les quería transmitir? Sí, doctor. Saraí. Bueno, Sí, doctor, ¿me habló? sí, que si entendiste. Sí, disculpa, es que está fallando también mi internet, no escuché bien. Ah, bueno. Julie. Sí, doctor, todo claro. De hecho, únicamente le tenía una preguntita. Ah, Estuve leyendo una guía de práctica y te mencionaba que también había clasificación de acuerdo a la forma clínica. Y vi sí, el término transitoria y crónica. no, ¿Cuánto, sí. mi pregunta era, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la clasificación de transitoria, que es episódica, se vuelva una crónica que ya es estable o persistente? Oye, una muy buena pregunta. Mira, es muy variable. Si llamas transitoria, el término tal como tal, transitoria no le llamaría transitoria. Más bien es aguda, subaguda o crónica. ¿Sí? Pero debe mencionar, ¿sí? Aguda es principalmente, pues, obviamente te lo está diciendo las primeras 72 horas. Subaguda te puede tardar hasta 3 semanas y crónica más de 3 semanas, ¿no? De acuerdo también de la evolución que vaya teniendo el paciente, ¿sí? Pero normalmente es como lo clasifican. Sin embargo, esa terminología está cayendo un poquito en desuso porque pues el paciente muchas veces ya tiene algo crónico que se agudiza y se llama crónico agudizado, ¿sí? Entonces sí pueden haber esas terminologías, pero les van a confundir un poquito más. O sea, simplemente nada más que ustedes entiendan cuál va a ser la clasificación que está manejando ahorita con FEBI preservada, FEBI reducida o FEBI intermedia, ¿sí? Y en base de eso, pues es lo que van a agarrar y van a clasificar como derecha, izquierda, anterógrada, retrógrada, sistólica, diastólica, aguda, subaguda y crónica, que son las fases de compensación de la insuficiencia cardíaca. O sea, la evolución de la insuficiencia cardíaca, más que la fase de compensación, la evolución de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que pasa por esas diversas etapas. Gracias, como que lo que no me había quedado claro, o sea, porque no lo mencionaba. Ok, de todas formas, les agradezco mucho. Se mantuvieron 24, 23 prácticamente en la clase y uno se salió. No sé quién se salió, pero uno se salió. Pero pues, yo ahorita la revisaré bien, veré quién se salió, pero pues me da mucho gusto.